Bienvenidos, estimados estudiantes del programa académico preparatorio de la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy, pues con este video, estamos iniciando lo que es nuestro curso de química. Yo soy el licenciado Juan Carlos Marroquín y voy a tener a mi cargo, junto con otros compañeros, todo lo que es la enseñanza de la química. Bien, vamos a iniciar el día de hoy viendo un video que hemos bajado de YouTube. Si en algún momento usted tiene la oportunidad de buscar en internet, busque, en la búsqueda pone importancia de la química y ahí va a encontrar este video tan interesante, el cual nos va a dar una idea de qué es lo que buscamos en química. Antes de iniciar, le pido por favor que busque en la parte superior en donde dice herramientas para que usted pueda buscar y la opción video a pantalla completa que va a encontrar en la parte superior. Y ahora vamos a ver nuestro video en YouTube para que usted tenga la idea de qué es lo que buscamos que usted aprenda en química. Continúa luchando por su supervivencia. ¿Cómo se alimentarán los 8.000 millones de habitantes que convivirán en nuestro planeta dentro de 30 años? ¿Cómo erradicaremos las enfermedades que hoy nos acechan y aquellas que aparecerán en el futuro? ¿Cómo les proporcionaremos vestido, vivienda, protección y, en definitiva, una mayor calidad de vida y bienestar? La respuesta a estos y otros interrogantes la tiene una ciencia: la química. Las antiguas civilizaciones emplearon la piedra, la madera y el barro para construir sus casas. Hoy en la construcción se emplean un incalculable número de productos químicos con los fines más variados, como la pintura, los barnices, las cubiertas de los tejados, o las tuberías, puertas y ventanas de PVC, que permiten un gran ahorro de madera y ayudan a evitar la deforestación. El calor de hogar se mantiene gracias a espumas de materiales aislantes, y nuestras casas permanecen prácticamente inalterables gracias a los productos anticorrosivos. Desde que nos despertamos, la química nos rodea por todas partes. Las fibras de nuestro pijama y de las sábanas, los barnices de las maderas, la pintura de las paredes, ventanas y persianas, los libros o los juguetes de plástico. En la fabricación de todos los objetos que nos rodean ha intervenido la química. También en la cocina la industria química fabrica innumerables materiales y productos. Muebles, recipientes y utensilios de plástico, antiadherentes, placas cerámicas, films transparentes para envolver, bandejas antideslizantes, latas de conserva protegidas interiormente y alimentos preparados contra el efecto de hongos y bacterias. Estos productos, al igual que otros de suma utilidad como los detergentes, todo tipo de envases o los alimentos congelados, han contribuido de manera decisiva a facilitar las tareas del hogar. En las economías primitivas se dedicaban 16 horas diarias a estas necesidades, y en el mundo moderno, gracias a la química, tan solo 2. La alimentación es una de las necesidades básicas en la que la química contribuye de modo esencial. El área dedicada a la agricultura en el mundo hoy en día, una extensión equivalente a Sudamérica, es la misma que en 1950, gracias a la agricultura intensiva y sostenible facilitada por la ayuda de fertilizantes y productos agroquímicos, a pesar de que en ese tiempo la humanidad ha pasado de 2,5 a 6.000 millones de personas. Los fertilizantes y los productos químicos para proteger a las plantas, como los insecticidas selectivos, los herbicidas o los fungicidas, permiten obtener mejores y mayores cosechas. Si no fuese por estos productos que controlan las malas hierbas, las plagas, las pestes y enfermedades, la tercera parte de los alimentos producidos en el mundo, una barra de pan de cada 3, se perdería. Además de proteger y conservar las cosechas, la industria química sirve los alimentos en su mesa. Los conservantes y otros aditivos permiten que los productos mantengan sus cualidades nutritivas intactas, y gracias a los gases industriales criogénicos, se ha creado una gran red de frío que comienza en el transporte de los alimentos en cámaras frigoríficas y culmina al mantenerlos en perfecto estado en su nevera. La mejora de la higiene y la salud son sin duda las aportaciones más conocidas de la química. Mediante los productos higiénicos y farmacéuticos, la química lucha contra las enfermedades y la mejora de la calidad de vida hasta edades muy avanzadas.
Klaus Heilmann, director del Instituto de la Salud de Múnich, estableció la correlación entre el descubrimiento y la aplicación generalizada de medicamentos y la mejora de la calidad de vida y su prolongación, calculando que 15 años de nuestras vidas, el 20%, se los debemos a los medicamentos. Casi siempre las enfermedades vienen acompañadas de muy diferentes clases de sufrimiento, dolores e incapacidades. Las medicinas alivian el dolor y mejoran la salud de millones de personas. Pero los productos químicos también son elementos indispensables en las reparaciones. Las operaciones quirúrgicas solo pueden realizarse mediante el concurso de incontables productos como antisépticos, desinfectantes, gases industriales, tubos de plástico, bolsas de sangre para el gota a gota, adhesivos y la anestesia, que es una de las invenciones a las que prácticamente todo el mundo está agradecido por experiencia personal y que ha hecho algo más simpáticos a los dentistas. Pasteur decía que nos bebíamos el 80% de las enfermedades. Desde el punto de vista de la higiene, el cloro es el elemento químico más importante, ya que es el responsable de la potabilización del 98% del agua que se consume en el mundo, y es la principal defensa ante algunas de las más terribles epidemias como el cólera, que se transmiten a través del agua. También la industria química fabrica productos como los jabones y pastas dentífricas que nos permiten eliminar todo tipo de gérmenes y protegen constantemente nuestra salud. Junto a las necesidades indispensables que cubre esta ciencia, la química proporciona numerosos avances tecnológicos. La informática se basa en los chips de silicio y en los de arseniuro de galio, cuyos circuitos están construidos mediante procesos fotoquímicos. Los soportes magnéticos y los CD-ROM están fabricados con productos químicos y las pantallas están recubiertas internamente por productos sensibles a la luz. También las carcasas, los teclados, el cableado y el ratón están hechos con plásticos, cada uno de ellos con cualidades específicas. También los productos químicos sirven para fabricar papeles sintéticos, fotografías, las cintas magnéticas de vídeo o audio, los disquetes, los discos compactos y los DVD, que permiten el almacenamiento de innumerables datos. Incluso las televisiones o el equipo de música están fabricados con productos químicos. La fabricación del papel, soporte tradicional de la cultura escrita, solo es posible gracias a la química, y los libros, que requieren papel, tintas y adhesivos, deben a la química su existencia. El protagonismo de la química se extiende en todas las facetas del arte. La pintura desde los orígenes del hombre requiere colorantes variados, estables y resistentes al medio. Y para conservar el enorme patrimonio cultural de la humanidad, se precisan productos químicos bajo la forma de pegamentos, moldeantes, pigmentos, materiales protectores, adhesivos, siliconas, plásticos y cauchos que sirven para reparar, construir y proteger obras de arte. En el ciclismo, como en cualquier otro deporte, los nuevos materiales químicos han permitido que podamos llegar más lejos, más alto y con mayor velocidad. Si los deportistas están batiendo constantemente sus propias marcas, es debido en gran parte a la evolución de los equipos basados en nuevos materiales químicos, más flexibles, más ligeros y más fuertes. La madera, el hierro, el cuero y otros materiales tradicionales han dejado paso a los plásticos, fibras y otros compuestos de alta tecnología. Tanto si queremos alcanzar los picos más altos, la profundidad de los mares o simplemente divertirnos los fines de semana, debemos aproximarnos a la química, pues se necesitan cuerdas ligeras y resistentes, trajes protectores, botas especiales, cremas, oxígeno, gafas o raquetas y palos de golf ligeros, fuertes y elásticos. Posiblemente no haya otras moléculas que hayan recibido más patadas que las de los polímeros y elastómeros empleados en la fabricación de pelotas y balones. El automóvil actual no sería posible sin el auxilio de sofisticados productos químicos. Del orden de 8 millones de toneladas de plásticos viajan hoy día por las carreteras europeas, sustituyendo el peso correspondiente de metales y proporcionando un ahorro anual de 6 millones de toneladas de combustibles. Los plásticos son también la mejor manera de dar forma aerodinámica a los vehículos para reducir su coeficiente de penetración, y los vehículos se pueden mantener fuera del garaje debido a la pintura especial que los embellece y protege. Desde que los primeros automóviles aparecieron, la vida de los neumáticos se ha alargado 400 veces, añadiendo seguridad y comodidad a los viajes. Otros productos como los anticongelantes impiden los problemas del invierno, y los lubricantes reducen el desgaste de las piezas móviles. La seguridad pasiva del automóvil depende también en gran parte de los productos químicos, como ocurre con las lunas antichoque, las resistentes fibras de los cinturones de seguridad y los sistemas de inflado instantáneo de los airbags.
Pero aún no hemos llegado y ya empieza a vislumbrarse el automóvil del futuro. El desarrollo del moldeo de plásticos de microprecisión está llevando la ingeniería a una nueva dimensión. Por todas partes se están desarrollando motores avanzados que emplean cerámica y no precisan de refrigeración. Tampoco están lejanas las baterías fabricadas con films de muy bajo espesor que se pueden curvar para montarlas casi en cualquier sitio. La revolución en el transporte también ha alcanzado a los aviones. El secreto del ahorro de combustible está en la ligereza de peso conseguida a través de los productos químicos, compuestos que pueden ahorrar hasta un 30% del peso de la estructura de un avión. Poco a poco se está acercando la era del avión de plástico. En el Airbus europeo A320 se emplean resinas sintéticas reforzadas con fibras de carbono, y en el nuevo avión de pasajeros Beechcraft Starship se emplean estos materiales en la construcción del cuerpo y de las alas. Julio Verne con su imaginación nos llevó a la Luna. Pero ha sido precisa la imaginación de los químicos para que la ilusión se convirtiese en realidad. La industria química generando combustibles, fibras y materiales especiales, recubrimientos de cerámica, ordenadores o fibras ópticas ha hecho posible la evolución de la industria aeroespacial y que el hombre pueda viajar por el espacio. La química es, en definitiva, la ciencia que responde a las necesidades del hombre, desde las más básicas como la salud, la higiene, la nutrición o la alimentación, hasta aquellas que facilitan nuestra vida diaria. La química nos rodea por todas partes, y nosotros mismos somos pequeñas fábricas a escala, en las que se producen reacciones continuas que nos permiten respirar, crecer y vivir. Pero además, los productos químicos juegan un papel esencial en la lucha contra la polución y la degradación del medio ambiente, y se han convertido poco a poco en el médico de la contaminación. Los científicos e investigadores desarrollan cada día nuevos productos y procesos en los que la protección del medio ambiente es un objetivo prioritario, objetivo que comparten las empresas y compañías que conforman la industria química y que recibe el nombre de Compromiso de Progreso, un programa destinado a mejorar tanto la protección ambiental como la seguridad y la salud. Bien, ¿qué les ha parecido el video? A mí me ha parecido muy interesante debido a que está explicando de qué manera se introduce la química en nuestra vida. Eh, vamos a empezar a hablar de esto, ¿verdad? Eh, en algún momento usted se ha preguntado por qué el hierro se derrite y el agua se evapora, por qué las hojas cambian de color o por qué una batería genera electricidad. ¿Por qué si mantenemos fríos los alimentos se retarda su descomposición? ¿O por qué nuestros cuerpos usan los alimentos para mantener la vida? Si en algún momento usted se ha preguntado eso, la respuesta la tiene la química. Por eso es la importancia de ver este curso. Por eso es la importancia que nosotros tenemos que analizarlo. La química proporciona respuestas a todas estas interrogantes. Una de las cosas más atractivas de aprender química es ver cómo opera todo nuestro cuerpo, por ejemplo, todo en la naturaleza, todo en la vida. Como desde que enciende un fosforito, un fósforo cualquiera, hasta cuestiones más trascendentes, como lo que es el desarrollo de fármacos para, para curar el cáncer, por ejemplo. Todo eso lo ve la química. Ahora bien, estos videos que vamos a tener a continuación es una introducción a todos los hechos y conceptos de la química, básicos. No como fines en sí mismos, sino como medios para entender mejor el mundo que nos rodea. Esperamos que para ustedes sea una experiencia así que va a ser para nosotros también, que, que sea placentera, que sea fascinante, que sea hasta en algún momento divertida, pero sobre todo que sea educativo. Este primer video nos va a dar cuenta de los primeros conceptos básicos. Lo primero que tenemos que analizar acá es qué es la química como ciencia. Pues bien, se denomina química, viene del árabe quemé, que significa tierra, a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Si va a estudiar la materia, y podemos definir la materia como todo lo que ocupa espacio y tiene un volumen, podríamos decir entonces que este ratón es materia, que esta mesa que estamos tocando acá es materia, que esta computadora es materia, que mis anteojos son materia, que yo soy materia.
Y si todo esto es materia y la química estudia la materia, podemos deducir entonces que la química es la ciencia del todo. Todo lo estudia la química. Como vimos en el video, todo lo que nosotros tenemos alrededor, los adelantos tecnológicos, los adelantos de transporte, la alimentación, etcétera, se debe al avance de la química. Históricamente, la química moderna es la evolución de la alquimia tras la revolución de la química en 1773. Así, podemos deducir entonces que si usted alguna vez le han contado los alquimistas, estos fueron los primeros que empezaron a investigar la materia. Y después de 1773, donde se dio una revolución de esta ciencia, se llegaron a los adelantos que ya tenemos hasta ahorita. Estamos hablando nada más de 240 años hace. Muy bien. Ahora, ¿qué disciplinas contempla la química? La química es una ciencia que estudia la materia. Ok, vamos a tener que describir de mejor manera la materia o la podemos repartir de otra manera, y esta forma va a ser como va a estudiar la química la materia, desde diferentes puntos de vista. Así, por ejemplo, si nosotros decimos que la química es una ciencia, entonces vamos a decir que las disciplinas de la química se han agrupado según la clase de materia bajo estudio o el tipo de estudio que queremos realizar. Entre estas tenemos lo que llaman la química inorgánica. La química inorgánica es toda aquella que estudia la materia inorgánica, o sea, la que no tiene base de carbono. Por ejemplo, una piedra, por ejemplo, el plástico, algunos plásticos, por ejemplo, el cemento. En cambio, la química orgánica trata de la materia orgánica, de la diferencia, la que se basa en carbono. También tenemos la bioquímica, que va a ser el estudio de las sustancias en organismos biológicos, o sea, en organismos vivos. Ahora, ¿qué otras disciplinas encontramos en la química? También podemos hablar de la físico-química, la cual va a comprender los aspectos energéticos, todo lo que tiene que ver relación materia-energía, de sistemas químicos a escalas macroscópicas, moleculares y también atómicas. También tenemos la química analítica, que analiza muestras de materia y trata de entender su composición y estructura. Hemos visto 5: la inorgánica, la orgánica, la química analítica, la físico-química y la bioquímica. Existen otros tipos de química, pero estas son quizás las más importantes. Otras ramas de la química han emergido en tiempos recientes, por ejemplo, la neuroquímica, la cual va a estudiar los aspectos químicos del cerebro y todas aquellas sustancias que están relacionadas. Ahora bien, tenemos un concepto que tenemos que analizar: ciencia. Si hemos dicho que la química es una ciencia, entonces tenemos que saber primero qué es ciencia. Bueno, la ciencia, que viene del latín scientia, que significa conocimiento, es el conjunto de conocimientos, pero no desordenados, sino que sistemáticamente estructurados, que llevan un orden, que llevan una estructura, susceptibles de ser articulados unos con otros. O sea, un conocimiento no puede estar solo, huérfano, tiene que unirse con otro para poder dar un conocimiento mayor. La ciencia surge de la obtención de conocimientos mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos. Si usted le dice, por ejemplo, que se imagina un científico, muchas veces lo primero que las personas hacen es imaginarse a alguien con bata blanca, con manga larga y a veces hasta un poco loco. Pero esas son las personas que hacen experimentos, porque esa es una parte muy importante de lo que es la ciencia. A partir de todo esto se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método científico que vamos a hablar en un video más adelante.
Ahora bien, ya que definimos qué es ciencia y qué es química, podemos llegar a este resumen que tenemos acá. Bueno, la química estudia todo lo que es la materia, propiedades, transformaciones, combinaciones. Tiene varias ramas, se puede dividir en ramas, como por ejemplo la inorgánica, la orgánica, la analítica, la fisicoquímica, la bioquímica, la general, la química industrial, la química de suelos, diferentes tipos de química dependiendo del tipo de materia o el tipo de estudio que se quiera realizar. La química es una ciencia netamente experimental. Tiene que ver con los experimentos. La química se va a entender desde ese punto de vista. Se basa en lo que es el método científico y se tiene que realizar para comprobar todos esos conocimientos un trabajo de laboratorio. Si no, no podemos decir que un conocimiento sea válido. Bien, vamos a ver características de la materia. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, la materia es la base que va a estudiar la química. Entonces, podemos primero decir que todas las sustancias que nos rodean constituyen la materia. Como hemos dicho, tiene masa y ocupa volumen. Se puede presentar en tres estados en nuestro planeta: de forma sólida, líquida o gaseosa. Cuando las partículas de una sustancia ganan o pierden energía, la sustancia puede cambiar de estado. Puede, por ejemplo, pasar de sólido a líquido, o de líquido a sólido, o de líquido a gaseoso, dependiendo la cantidad de energía que tenga. Y la partícula más pequeña de la materia es lo que llamamos átomo. Todos estos conocimientos los vamos a revisar detenidamente en los tutoriales que vamos a tener más adelante. Bueno, como hemos dicho, en nuestro planeta se encuentran tres estados de la materia. Hemos hablado del estado gaseoso, el cual carece de forma y volumen. El estado líquido, que tiene un volumen definido y una forma variable, que va a depender del donde lo agreguemos. Y el estado sólido, que tiene forma y volumen definido. También aquí vamos a hablar de un estado que se llama estado de plasma. No confundamos plasma, por ejemplo, con este tipo de televisiones modernas, que es otra definición de esta palabra. Ni tampoco lo confundamos con el líquido que tenemos en la sangre, que también se llama plasma, pero este es un estado de la materia. Es un estado completamente energético que se encuentra a altas temperaturas. ¿Dónde lo vamos a encontrar, por ejemplo? En el Sol. El Sol es una bola de plasma. Y en la Tierra se han construido ahorita aparatos de plasma, pero naturalmente no lo encontramos en nuestro planeta. Existe también otro estado de la materia que se llama condensado, el cual es todo lo contrario, es cuando ya se le quitó la energía a la materia. Y creen que en ciertos lugares del espacio, tal vez como en agujeros negros, se pueden encontrar ese tipo de materia. Si hay cambios dentro de los estados de la materia, se pueden llamar cambios de estado progresivos. Los cambios de estado progresivos se producen cuando se aplica calor a los cuerpos y son sublimación progresiva, fusión y evaporación. Eso es cuando se aplica calor. Entonces le estamos dando energía a la materia. La primera entonces es la sublimación progresiva. Por ejemplo, observemos esta imagen. En esta imagen tenemos una sustancia sólida. Si pueden observar aquí unos pequeños granos que están en el fondo de este Erlenmeyer, pues lo que sucede con esta materia es que cambia directamente de sólido a gaseoso, sin pasar por estado líquido. A eso es lo que llamamos sublimación. Como les decía, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es yodo. El yodo puro es en estado sólido, pero cambia rápidamente a estado gaseoso sin volverse líquido. También tenemos, por ejemplo, las abuelitas guardaban en los roperos unas bolitas blancas. Esas bolitas blancas, si ustedes las miraban después de cierto tiempo, se consumían, se desaparecían, pero era porque cambiaban de sólido a gaseoso. A eso es lo que llamamos sublimación. También tenemos un cambio llamado fusión.
Es el paso de una sustancia de sólido a líquido por la acción del calor, como hemos estado hablando. La temperatura a la que se produce la fusión es característica de cada sustancia. Por ejemplo, la temperatura a la que ocurre la fusión del hielo que tenemos aquí en esta imagen es a 0 grados Celsius. La temperatura constante a la que ocurre la fusión se denomina punto de fusión y, como lo dijimos anteriormente, es diferente para cada materia, para cada sustancia. Y nuestro tercer cambio progresivo es el llamado evaporación. Es el paso de una sustancia desde el estado líquido al gaseoso. Este cambio ocurre normalmente a la temperatura ambiente. Si dejamos, por ejemplo, un vaso de agua en algún lugar, déjelo 3-4 días y después vamos a ver que se desapareció el agua líquida, y es porque se convirtió en gas. Pero si se aplica un mayor calor, tanto las partículas de la superficie como las del interior del líquido podrán pasar al estado gaseoso. Porque si yo solo lo dejo a temperatura ambiente, son las moléculas que están en la parte superior las que cambian a estado gaseoso. El cambio de estado producido así se va a llamar ebullición cuando le elevamos la temperatura de una forma severa. Si solo pasa de estado líquido a gaseoso, a eso en general se le llama evaporación. Bien, ahora también tenemos los cambios de estados regresivos. Estos son cuando los cuerpos se enfrían, se le quita el calor. Se reconocen 3 tipos de cambios de estado regresivo: sublimación regresiva, solidificación y condensación. Bien, la sublimación regresiva es lo contrario de la anterior sublimación. Podemos decir que la sublimación es un cambio de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido. Pero si es específicamente de gaseoso a sólido, es cuando se le llama sublimación regresiva. Ahora, la solidificación es el paso de una sustancia desde el estado líquido al estado sólido. Este proceso ocurre a una temperatura característica para cada sustancia, denominada punto de solidificación, y que coincide con su punto de fusión. Agarre usted un vaso con agua, métalo al refrigerador, pero en la parte más fría, al freezer. Déjelo un tiempo y después usted va a encontrar un gran cubo de agua que ya se convirtió en hielo. Eso es solidificación, el paso de estado líquido a sólido. En cambio, si es de sólido a líquido, se le llama fusión. Y por último, vamos a ver lo que llaman la condensación. Es el cambio de estado que se produce en una sustancia al pasar del estado gaseoso al estado líquido. La temperatura a la que ocurre esta transformación se llama punto de condensación y corresponde también al punto de ebullición. Ebullición es el cambio de líquido a gaseoso, y de gaseoso a líquido se llama condensación. Miren, por ejemplo, acá esta figura que tenemos, estas son gotitas de condensación de agua sobre un cristal. Agarre usted un vaso, póngale agua muy fría, déjelo un momento al ambiente y usted se va a dar cuenta que se forman gotas alrededor del vaso. Son gotas de agua, es agua en forma de vapor que encontramos en el ambiente, que a la hora de chocar con el vaso, al enfriarse, se vuelve un líquido, en este caso estas gotas de agua. Ahora bien, como resumen, veamos esta figura. De sólido a líquido se le llama fusión. De líquido a gas se le llama vaporización. De gas a líquido se llama condensación. De líquido a sólido, solidificación. Y lo que habíamos hablado, de sólido a gaseoso, sublimación progresiva. Y de gaseoso a sólido, sublimación regresiva. Este es un resumen de lo que acabamos de hablar. Ahora, ¿qué vamos a hablar?
Vamos a hablar de las propiedades de la materia, pero de una forma rápida y que ustedes comprendan a qué nos estamos refiriendo. Podemos decir que las propiedades de la materia se dividen en físicas y químicas, o también las podemos dividir en extensivas e intensivas. Yo únicamente les voy a hablar el día de hoy sobre las propiedades físicas. Las propiedades físicas son las características que pueden observarse y medirse sin que se modifique la composición ni estructura interna de la materia. Por ejemplo, la dureza, la masa, el volumen, la densidad, el punto de ebullición y el punto de fusión. No importa qué cantidad usted tenga de la materia, ni qué materia es, va a tener un tipo de dureza o un tipo de masa, un color, un volumen, una densidad, sin que modifiquemos la composición ni estructura interna de la materia. Si usted agarra una hoja de papel, va a tener las mismas características. Cualquiera de las hojas de papel, ¿por qué? Porque es papel. Y esas van a ser lo que le llamamos propiedades físicas. Muy bien, ahora vamos a hablar de lo que son las propiedades químicas. Las propiedades químicas determinan qué cambios o transformaciones puede experimentar la materia en su composición y estructura interna. O sea, aquí ya va a haber un cambio en la materia. Por ejemplo, la capacidad de reaccionar con oxígeno, que es la combustión, la reacción con ácidos, la reacción con bases, la reacción con el agua y el grado de toxicidad. Todo eso serán propiedades químicas. Por ejemplo, hagámoslo en un ejemplo. Si usted agarra, por ejemplo, un sándwich, un pan con jamón, un pan con frijolitos. Si usted viene y corta la mitad de ese pan con frijoles, ¿qué va a tener de cada lado? Un pan con frijoles, solo que es más pequeño. En cambio, usted agarra ese pan con frijoles y se lo come, espera un par de días y va a salir de su cuerpo. Pero ahora ya no es un pan con frijoles, ya es otra cosa. El cortarlo nada más es no va a haber cambios en la estructura. Entonces podemos decir que esa es una propiedad física, algo que yo pueda cortar. En cambio, una propiedad química es ya un cambio a su composición. Bien, esto es un resumen de lo que hemos estado hablando ahorita. Nos indica que la materia posee propiedades, que pueden ser extensivas e intensivas, que eso lo vamos a hablar en otro video, cuantitativas y cualitativas, y cuantitativas van a ser las que se pueden medir. Estas pueden ser de magnitudes que necesitan unidades de medida y va a dar un lugar a un sistema de unidades. Eso es lo que vamos a hablar en el siguiente video. Y cualitativas o no medibles como el sabor, olor, suavidad y brillo. Estas prácticamente son lo que llamamos las propiedades físicas de la materia. Sabor, olor, suavidad, brillo, color, etc. Todas esas son propiedades físicas de la materia. Volviendo a resumir, tenemos que la materia se puede encontrar en estados sólido, líquido, gaseoso y plasma, y que está formada por átomos, y estos átomos están formados por un núcleo en el que se encuentran los protones y neutrones. Todo esto, como les decía a un principio, lo vamos a analizar detenidamente en el video específico. Si unimos átomos, vamos a tener moléculas. Y si unimos, y vamos a tener cierto tipo de moléculas a las cuales llamamos iones. Una cosa más, los átomos, aparte del núcleo, tienen una envoltura en donde se encuentran los electrones. Así que protones, neutrones y electrones son las partículas subatómicas que conforman al átomo. Y como habíamos dicho, la materia posee una estructura que determina sus propiedades, las cuales son físicas, químicas, extensivas e intensivas. Ahora, la composición química de la materia. Esto se refiere a la identificación y a la cantidad
de diversas unidades que componen una materia. Sabemos que los átomos, los iones y las moléculas son los ladrillos o unidades básicas que construyen la materia que nos rodea. O sea, nosotros como materia, mi piel, por ejemplo, tiene átomos, tiene moléculas y tiene iones. En algún momento lo va a tener todo. La mesa va a tener también iones, va a tener átomos, va a tener moléculas, pero van a estar ordenadas de una forma diferente. Por eso esta materia, la madera o el vidrio, es diferente a mi piel. Y es diferente, por ejemplo, a la tela de la camisa. Como hay diferente orden, es diferente sustancia que conforma esa materia. Vamos a encontrar que tenemos lo que llaman sustancias puras. Estas sustancias puras están formadas por un solo tipo de unidades. Tienen una composición definida e invariable, no va a cambiar, con propiedades constantes y características. Y no puede descomponerse en otras sustancias más simples mediante procesos físicos. Se dividen en elementos y en compuestos químicos. Si usted ha visto una tabla periódica, va a encontrar en esa tabla periódica los elementos, que es lo que llamamos sustancias puras, y algunas sustancias que se han unido los átomos, es lo que llamamos compuestos químicos, como por ejemplo el agua. Si usted busca en la tabla periódica, no va a encontrar el agua, porque el agua no es un elemento, el agua es un compuesto. Aquí era lo que le estaba indicando. Los elementos químicos están formados por un solo tipo de átomo. Y aquí vamos a tener todos esos tipos de átomos, cada una de esas sustancias puras, a las cuales llamamos elementos. Tienen el mismo número de protones, por ejemplo, el hidrógeno, que es el elemento número 1, es porque tiene un protón en su núcleo. Y es completamente diferente al zinc, que es el 30, pero es porque tiene 30 protones en su núcleo. O diferente al oro, que es el número 79, porque tiene 79 protones en su núcleo. Cada elemento tiene un número diferente, porque tiene diferente cantidad de protones en su núcleo. Y eso no va a variar, no va a cambiar. No pueden ser descompuestos en otras sustancias más simples por un proceso físico. Están designados por símbolos químicos. Existen elementos naturales y sintéticos y han sido ordenados en una tabla conocida como el sistema periódico de los elementos. Una cosa más, si usted busca los elementos en la tabla periódica, llega hasta el número 92. Hasta ahí se encuentran los elementos que llamamos naturales. Del 93 en adelante han sido elaborados por el hombre y por lo tanto se llaman elementos sintéticos. Bien, hablamos también de los compuestos químicos. Los compuestos químicos, como dijimos, por ejemplo el agua, resultan de la unión de dos o más elementos. Pueden clasificarse según el número de elementos en binarios, ternarios o cuaternarios, o también se pueden clasificar según el tipo de elementos que lo conforman. Por ejemplo, orgánicos e inorgánicos. Se representa mediante fórmulas químicas y para nombrarlos se utiliza lo que llamamos nomenclatura química. Cada uno de esos aspectos, cada uno de estos temas que estoy hablando ahorita, es lo que vamos a comprender o analizar profundamente en los siguientes videos. Ahora, las mezclas, es la reunión de dos o más sustancias con una composición variable. Haga usted, por ejemplo, su cafecito. Agarre agua caliente, un poco de café, un poco de azúcar, si quiere le echa un poco de leche. Y va a tener ahí una mezcla. Eso es una mezcla, unión de varias sustancias. Tómese usted una su gaseosa. Ahí tiene una mezcla. Cómase un pastel. Ahí tiene una mezcla. Las sustancias que componen no pierden sus propiedades características. Y de acuerdo al tamaño de las partículas de la fase dispersa, las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Una mezcla homogénea es toda aquella que sus componentes están mezclados uniformemente, o sea, no vamos a ver la diferencia. Son miscibles, o sea, va a ser soluble
formando una sola fase. Si usted, volvamos al cafecito que usted elaboró, usted no ve la diferencia entre una capa y otra, la parte de arriba está igual que la de abajo, usted ahí tiene una mezcla homogénea. Se llaman también soluciones químicas, en donde va a haber un soluto y un solvente. Y según el estado del solvente hay soluciones sólidas, líquidas o gaseosas. Por ejemplo, la mezcla llamada el bronce de esas medallas que dan en las Olimpiadas, esa es una mezcla sólida. Agua con sal es una mezcla líquida y el aire es una mezcla gaseosa. Y tenemos las mezclas heterogéneas, en la que sus componentes no están mezclados uniformemente, son inmiscibles. Se observan varias fases, por ejemplo, una mezcla de agua con arena, o de agua con gasolina, o de agua con aceite. O si usted, por ejemplo, agarra un pastel de cremas de fresas con crema, va a haber aparte la crema y aparte las fresas. Esa es una mezcla heterogénea. Resumiendo, acá, y para terminar, vamos a decir que la materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras vamos a encontrar lo que son los elementos, los que están formados por un solo tipo de átomo, y los compuestos, los que están formados de dos o más átomos. Y las mezclas que pueden ser homogéneas y heterogéneas. Así, el día de hoy pues, hemos terminado nuestra presentación, la primera de varias presentaciones que vamos a ir analizando todos los temas de química. Espero de parte de ustedes que pongan el ahínco, pongan las ganas y pongan de su parte para poder estudiar todos estos conceptos que vamos a ir analizando en química. Solo como recomendación, les sugiero que tengan siempre a la mano una tabla periódica para que usted pueda llevar más fácilmente las ideas que estamos transmitiendo sobre los elementos y las sustancias puras. Además, que cuente con una calculadora para los temas en donde tenemos que tocar un poco de matemática, como en la estequiometría o como en las conversiones que vamos a ver también más adelante. Cada uno de estos videos va a tener un material de apoyo, va a tener resúmenes, va a tener lecturas, van a haber problemas, que también es muy buena idea que usted los pueda trabajar. Les deseo lo mejor y éxitos en todas las actividades que ustedes realicen diariamente. Muchas gracias y felicidades.